Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este calorcito que ya anhelábamos. Al rato vamos a querer que regrese el fresquecito, pero bueno, todo lo que Dios hace es bueno y todo tiene un propósito. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Este mensaje se llama El ejemplo del rey. La importancia de los ejemplos. Hay ejemplos que nos ayudan para bien, pero también ejemplos que nos ayudan para mal. Vamos o le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista aquí en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, perdón, desde el versículo 16 hasta el versículo 3 del capítulo 23. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así dijo Jehová: He aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amado Dios, Dios bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para poner buen oído a tu palabra, Padre, atesorarla en nuestro corazón, pero principalmente llevarla a cabo. Bendice cada familia representada, Señor, y que tu bendición llegue hasta lo último de la tierra. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nunca será poco enfatizar lo suficiente en la necesidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Por naturaleza somos olvidadizos, por naturaleza. Moisés con frecuencia les recordaba a su pueblo los mandamientos de Dios dados en el monte Sinaí. Hoy en día, los creyentes también necesitamos
que se nos recuerde lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, si recuerdan, dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque a veces decimos, no, ese ya lo sé. Pero el apóstol Pedro, yo no os dejaré de recordaros, dice, siempre estas cosas, aunque ya lo sepáis. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como cristianos para con nosotros mismos, para con nuestros hermanos en la fe, para con el mundo entero, pero principalmente para con Dios? 3 cosas que tenemos que tener presente en nuestro vivir diario. Escuchar. Número 1, escuchar los mandamientos de Dios. El rey, en el versículo número 1, dice del capítulo 23, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. En el contexto estaban haciendo la obra de la casa de Jehová en reparación. En esos trabajos fue hallado el libro de la ley. ¿Desde cuándo estaría por allí el libro de la ley olvidado o tapado con algo? Lo hallaron. El sacerdote Hilcías, en el versículo 8 del capítulo 22, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y luego dice en el versículo 9, luego el escriba Safán al rey dio cuenta y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la clase de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y aquí viene podríamos decir, lo escalofriante. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, porque se dio cuenta de que su pueblo tenía olvidada la palabra de Dios. Por eso el rey mandó preguntar a una profetisa, consultar a Jehová. Por eso es que a partir del versículo 16 da el mensaje de la profetisa. Yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído. Pero dice el versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres
y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y aquí viene la reacción del rey. Porque a veces depende de la reacción que tengamos, también es la respuesta de nuestro Dios. El rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Número 1, el rey como figura máxima, el pueblo tenía los ojos puestos en él. Si él era fiel a Dios, el pueblo también lo era. Porque muchas veces el líder, el que va al frente, pues tiene que tener buen ejemplo. El mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones nos dice la palabra de Dios que porque ejemplo os he dado, para que así como yo hice, ustedes también lo hagan. Y los líderes, en este caso refiriéndonos al pastor, nos dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido su conducta e imitar su fe. El rey, este rey Josías, empezó a reinar a los 8 años. Pero él tuvo su padre y su abuelo como reyes también. Su padre Amón, su abuelo Manasés, pero fueron reyes malvados. Y Josías, nos dice el versículo 2 del capítulo 22, dice la escritura en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo, fíjense de quién tomó el ejemplo, en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces, aquí se refleja el poder del ejemplo, tanto para bien como para mal. Qué bueno que el rey Josías no siguió el ejemplo de sus antecesores, su papá, su abuelo. Él se enfocó en el rey David, cómo reinó el rey David. Siempre se necesita que alguien vaya adelante con el ejemplo. ¿Cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Él lo hacía y enseñaba, como diciendo, así se hace, miren, pero él lo hacía primero. Entonces el rey sabía cuál era su autoridad y la ejerció. Dice el versículo número 2, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. El rey Josías puso manos a la obra. ¿Para qué? Para que todos tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios. Él quiso que todos fueran a la casa de Jehová. Allí podían experimentar la presencia de Jehová. El mismo rey leyó la ley al pueblo para que la obedeciera. El rey hizo 3 cosas importantes, como nos dice en el versículo 1, mandó. Y subió el rey a la casa
de Jehová con todos los varones y actuó. Leyó el libro para que todos escucharan. Leyó el libro de la ley que había sido descuidado. ¿Desde cuándo estaría el libro de la ley por allí? Y luego hizo pacto con nuestro Dios, como nos dice el versículo número 3. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Incluso el rey fue considerado se me extravió el versículo. En el versículo 25 del mismo capítulo 23 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. El rey Josías fue un gran ejemplo como rey, tanto entre los hombres como delante de Dios. Para conocer lo que Dios espera de nosotros, debemos de leer la palabra de Dios. Y no solo nosotros, sino también aquellos que dependen de nosotros. Qué bueno que se está retomando la lectura de la palabra de Dios y reportar los capítulos que leemos. Lo estamos haciendo también allá en la misión. No es una competencia, ¿verdad? Sino que para leer la palabra de Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios, porque eso damos ejemplo también a nuestra descendencia. Leer la palabra de Dios. Y eso aumenta nuestra fe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, sirvamos como ejemplo en nuestros hogares, en nuestras casas. Número 2, reconocer los mandamientos, porque muchas veces nos enfocamos nada más en el decálogo, pero hay muchos otros mandamientos que son mandamientos también. Vayamos allí al libro de Deuteronomio, capítulo número 10. Versículo número 12. al 19. Vamos a leerlos juntos, del 12 al 19. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos
y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. El versículo número 12, Moisés les recuerda 4 cosas que Dios exige: que teman a Jehová, que anden y vivan según su voluntad, y que Él sea el centro de sus afectos, y servir con todo su corazón a Jehová. Y en el versículo 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La humanidad busca el progreso por medio de los adelantos de la ciencia. Pero la palabra de Dios nos enseña que la prosperidad viene por la obediencia a la palabra de Dios. Dios bendice a los suyos y no los abandona. Dios está al tanto del clamor de sus hijos. El versículo 14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Lo sabían esto el pueblo de Israel? Lo sabían. Pero el autor quiere recordar al pueblo que el Dios que le habla es un Dios grande, es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es el creador de los cielos y de la tierra y de cuanto existe. A veces, en ocasiones, se nos puede olvidar quién es nuestro Dios. Y a veces nos queremos esconder, pero ante los ojos de Dios, todo está a la vista. En el versículo 15 dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Si era un pueblito pequeño, no era algo excepcional, algo, el pueblo de Israel, no. A Dios le plació y Él quiso escogerlo. En la carta a los Romanos, capítulo número 9, Romanos capítulo número 9, nos dice en el versículo número 16, bueno, el 15 y 16. Vamos a leerlo juntos. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces,
Depende de Él, de lo que Él decida. El mismo apóstol Pablo decía, yo no sé por qué el Señor me escogió para que fuera su mensajero, porque antes yo era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Pero al Señor le plació. Y Él vio el potencial que tenía el apóstol Pablo y que se iba a dejar, lo principal, se iba a dejar usar por Dios. Y lo hizo el apóstol Pablo hasta la muerte. Y en el versículo 16, volvamos allá al libro de los Reyes. En el libro de los Reyes, capítulo 22. Perdón, estábamos en Deuteronomio. Me confundí, perdónenme. Estábamos en Deuteronomio, capítulo número 10. Versículo número 15. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice, circuncidad el corazón es hacerlo sensible a los preceptos de Dios. Porque un corazón incircunciso está cerrado a toda la influencia divina. A veces no entendemos que se le habla a ciertas personas y no quiere nada. Nada. Aún estando ya al borde de partir, de morir. Su corazón tiene un corazón incircunciso que está cerrado completamente a toda influencia divina. Un corazón de piedra. La palabra de Dios menciona a veces esos corazones de diamante, duros. Y luego el versículo 17 y 18 nos dice que hace justicia, refiriéndose a nuestro Dios. El 17 y 18 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí vuelve a recalcar en qué Dios estamos confiando. El Dios Todopoderoso, el cual no hace acepción de personas y además se complace en ayudar al débil. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y el versículo 19 nos dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Tenemos este otro mandamiento. Israel como extranjero que fue en Egipto, Dios le manda que ame también al extranjero. Número 3, obedecer los mandamientos. Habrá quienes escuchen la palabra de Dios, reconozcan los mandamientos, pero en esta parte a veces muchos fallamos en obedecer los mandamientos. ¿Cómo podemos saber que alguien es obediente a la palabra de Dios?
¿Porque lee mucho? ¿Porque se sabe muchos textos? El Señor Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que verdaderamente me ama. Dice el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. A Dios hay que tenerle un temor reverente. No temor de miedo, no, un temor reverente. Y aquí hay una frase, bueno, dice, a Él solo servirás y a Él seguirás, a nadie más. Incluso no hay que seguir al hombre, porque muchas veces hay creyentes que siguen al hombre. Pero es a nuestro Dios a quien tenemos que seguir. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Es en Dios en quien tenemos que confiar. Y esta última frase que dice, y por su nombre jurarás, parece oponerse a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice allí en Mateo 5, Mateo 5, 36. Bueno, desde el 34 al 37. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Esta frase, como decía, parece oponerse a lo que dice Cristo en Mateo 5:36. Pero lo que nos enseña el Señor es que la persona debe de ser sincera y veraz. Como cuando a veces, es que dijo el hermano esto. Y sabemos que lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque este hermano es sincero y veraz. Es íntegro. En su hablar. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor. Que la persona debe ser sincera y veraz en su hablar, que no necesite un juramento para que le crean. Porque hay quienes, para asegurarse de que le crean, y muchas veces, antes de conocer al Señor, lo hacíamos. De veras, de veras. Mira, te lo juro que es verdad. No. Tenemos que ser sinceros y veraz en nuestro hablar. Que ese sea nuestro ejemplo de veracidad. En el versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. La alabanza le pertenece solo a Dios, a nadie más, solo a Dios. ¿Y cuál es el motivo para alabar a nuestro Dios? Pues por las bendiciones que Él nos ha dado.
El pueblo de Israel tenía tantos motivos para alabar a Dios. El hecho de que separó las aguas del mar, detuvo las aguas del río y ellos pudieron pasar en seco. Esto no era fácil de olvidar. Y alababan a Dios por todas sus maravillas. Pero ¿cuál es la mejor manera de alabar a nuestro Dios? Y que sea agradable ante los ojos de Dios. ¿Cantar bonito? Hay quienes cantan bonito, pero a veces su conducta da mucho que decir. Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la mejor manera de alabar a nuestro Dios. Nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro hablar. Aunque no cante, aunque no alabe. Y si lo canta y alaba a Dios, aunque no tenga bonita voz, pero ese cantar que salga del corazón, que sea sincera esa alabanza. Versículo 22, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Antiguamente los pueblos medían sus fuerzas por el número de sus componentes. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en el principio era un pueblo pequeño, y ahora eran una gran multitud, como las estrellas del cielo. Las promesas se habían cumplido y el pueblo había sido grandemente bendecido. Y en el capítulo 11 nos dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Dijo el Señor, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dijo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice, se resume toda la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, el servicio y la obediencia deben de ser ¿cada cuándo? Día con día, todos los días. Generalmente a veces las personas e incluso a veces muchos creyentes buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad o cuando algo va mal. Pero cuando las cosas van bien, muchas veces nos olvidamos de Él. Aquí se enfatiza la necesidad de amar a Dios y cumplir sus preceptos, sus mandamientos, todos los días. Como dice Lucas 9:23, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esta frase o este texto, Jesús dice para llamar a sus discípulos a negarse a sí mismo y a seguirlo. ¿Qué implica? Bueno,
renunciar a los deseos mundanos, renunciar a lo que a mí me gusta, renunciar a la impiedad y guardar sus mandamientos. Dios les bendiga.